pero tampoco digo nada. Es decir, si yo no me exhibo de lo vuestro, vosotros tampoco de lo mío. Bueno, Fernando Castro hoy nos va a amenizar con el tema de la ley de aguas. Advierto a Fernando Castro y a los que nos estén escuchando que podemos estar emitiendo por internet en directo, por medio de la página web, y agradecería a los que estén escuchando, que nos vayan a escuchar, que nos comunicaran por correo electrónico que están ahí para saber la gente que participa, sin perjuicio de que cualquier duda o reflexión o comentario la hagan por correo electrónico, que sin duda serán contestadas por el señor ponente. En la medida en que pueda, pues sí, posiblemente, al menos lo intentaré, ¿no? Bueno, se trata de tratar de explicar, de intentar explicar de una forma breve, lo más breve posible, o luego podemos discutir lo que queráis, cuál ha sido la evolución del derecho o del régimen jurídico regulador del dominio público hidráulico en este país a partir del año 85, que es cuando ese derecho o ese régimen jurídico del dominio público con la publificación de las aguas y la demanialización de las aguas se produce en este país. Es decir, la ley de aguas del 85 supone, de 12 de agosto del 85, una ruptura total y absoluta respecto a la ley de aguas anterior, de 1798, pero recordar, en la medida en que a partir de ese momento las aguas en este país son aguas públicas, cualquier aprovechamiento de aguas necesita una concesión, no como ocurría en el régimen anterior, en el que cada uno podía hacer suyas privativamente las aguas, fuesen de pozos, manantiales o corrientes, ¿no? Pues bien, esta ley del año 85, de la que yo siempre he sostenido que es una ley hecha por y para los ingenieros de caminos, es cierto que habrán utilizado casi con toda seguridad algún jurista para poner, o sea, al menos para que les dijese cómo se ponen los artículos uno detrás de otro, pero está hecha por ingenieros de caminos y se nota, se piensa más en el hormigón que se puede colocar en el dominio público hidráulico que en el propio dominio público hidráulico. Importa más el aprovechamiento de las aguas, pero el aprovechamiento industrial de las aguas, que no la utilización del agua para los usos que en principio parecen más razonables y que además en los últimos años estamos viendo que son cada vez más necesarios. El abastecimiento, el riego, eso es lo verdaderamente importante desde la perspectiva de la protección del dominio público hidráulico y no lo que ocurría con la ley del 85. Afortunadamente, desde el año 85 ha habido sucesivas reformas de la ley de aguas que han ido corrigiendo ese, yo creo que error inicial, esa visión del dominio público que tenía la ley de aguas del 85 y que, bueno, afortunadamente, digo, han podido ir modificando esa perspectiva del dominio. La primera, modificación importante que se produce en la ley de aguas del 85 se hace como consecuencia de la aprobación de la ley de 13 de diciembre del 99. Esa ley de diciembre del 99 es importante porque por primera vez se incorpora, creo, a la ley de aguas una dimensión, o se intenta aplicar una dimensión o ver el agua al dominio público desde una dimensión ecológica. Es la primera vez que los aprovechamientos de aguas, el uso del dominio público hidráulico, se empieza a condicionar a partir de la imposición de condiciones más o menos ecológicas, pero por lo menos algo ecológicas, desde la perspectiva de la protección de la calidad de las aguas. En el año 99 se produce una modificación importante en ese sentido y, por ejemplo, se cambia todo el concepto y la conceptuación de las autorizaciones de vertido. Dejan de ser autorizaciones de vertido para convertirse en autorizaciones de control de vertido, que van grabadas con un canon de control de vertido. Eso por un lado. Por otra parte, también en la ley del 99 se introduce en el texto de la ley de la ley de aguas, se introduce la posibilidad de desalación y la reutilización de las aguas. Esos son conceptos que no estaban en la ley del 85 y que ya empiezan a incorporarse en el año 89. Se incluye también un apartado importante que no estaba en la ley del 85, que era el concepto de obra hidráulica, la obra hidráulica como obra pública. Las obras públicas básicamente estaban centradas en la ley de carreteras, que era lo que más se utilizaba, lo que más se aplicaba en este país, la ley de carreteras, la ley de ferrocarriles, pero no existía un concepto de obra pública hidráulica que permitiese incorporar a ese concepto de obra pública
con la necesidad de ocupación, su declaración de utilidad pública. No existía la obra hidráulica. A partir del 99 sí existe ese concepto de obra hidráulica, lo que facilita y favorece la posibilidad de ejecución de grandes infraestructuras, como luego ocurriera, por ejemplo, en Asturias, en la zona central de Asturias, en el saneamiento de Asturias, de la zona central, con la incorporación de los fondos europeos. El concepto de obra hidráulica ayudó mucho a hacer posible la ejecución de esas obras. El régimen económico-financiero previsto en la ley del 85 también se modifica de forma importante en el 99, con lo que antes decía, la incorporación del concepto de canon de control de vertidos. Ya no es un canon de vertidos el que contamina paga, que en la práctica se convirtió en justo lo contrario, el que paga contamina, sino que ahora se habla del canon de control. Entraré un poco el coeficiente K. El coeficiente K. Entraré un poco más a fondo. Un poco más a fondo en el concepto. ¿En qué sentido se cambian las autorizaciones de vertido y el canon de vertido? Al mismo tiempo, en la ley del 99, otro aspecto importante fue la incorporación de novedades curiosas, ¿no? Algo que no estaba en el 85 y que no hay razón para que no estuviese, que era la obligación de controlar y de medir cuáles son los consumos reales que efectúan los concesionarios de aguas y cuáles son los vertidos reales de las autorizaciones de vertido. En la ley del 85 no existía formalmente la posibilidad de imponer a un concesionario que tiene un derecho a la utilización de 5 litros por segundo, no existía la posibilidad de obligarlo a poner un contador o un limitador que solo permitiese que extraía los 5 litros por segundo. Eso, que parece así tan rústico, no existía en el 85. Es solo a partir del 99 cuando esa posibilidad se pone en manos de las confederaciones hidrográficas a partir del establecimiento de controles tanto de saca de aguas, de toma de aguas, como de incorporación de vertidos al dominio público. ¿Y entonces se mide? ¿Perdón? ¿Desde entonces se mide el agua? Sí, desde entonces no siempre porque bueno, las disponibilidades o las posibilidades de intervención de las confederaciones pues tampoco son tan grandes, pero hay inspecciones periódicas de tal manera que en este momento a cualquier concesionario, sí, por supuesto, a cualquier concesionario se le obliga formalmente a poner un módulo. Un módulo es un embudo, no es otra cosa, más que un embudo. Bueno, es un embudo y depende del diámetro que tenga el embudo, permite pasar más o menos agua. Algo en lo que lo hacen muy bien los ingenieros de caminos, que para eso sí son los mejores. Luego, por otra parte, se flexibiliza mucho el régimen concesional, de tal manera que en la ley del 99 se planteó la posibilidad de que existiesen contratos entre usuarios de agua, entre titulares de aprovechamientos, de tal manera que permitía el intercambio de derechos, una especie de negocio en el que podrían intercambiarse los derechos, siempre con autorización de la Administración. Eso tuvo su importancia porque permitió, quizá no tanto en la Confederación del Norte, pero sí en otras confederaciones hidrográficas donde la escasez de agua es mayor, permitió que grandes concesiones de agua, que ya no se utilizaba tanta agua, ese titular pudiese negociar con ellas, pudiese trasladar parte de su derecho, al menos temporalmente, a otros usuarios que sí lo necesitasen, y de esa manera pues ir un poco corrigiendo las necesidades de agua que había en las distintas zonas, ¿no? De ahí la posibilidad de cesión y la de utilización de los llamados bancos de agua, en los que la Administración podía comprar derechos de usuarios, no utilizar vía de expropiación, que siempre es más complicada, sino un intercambio directo de te pago a cambio de te compro el derecho, ¿no? Esas son las modificaciones, yo creo que más importantes que se hicieron a partir de esa ley del 99. Y sí, voy a entrar un poco en el tema de las autorizaciones de vertido y el canon de control de vertido. Son las dos novedades más importantes que introdujo esa ley del 99. Yo creo que se hizo por dos razones. El canon de vertido
cuando la ley del 85 creó el canon de vertido, yo creo que no podían imaginar, el legislador no podía imaginar lo que podía llegar a suponer el canon de vertidos en cuanto a ingreso para las arcas del Estado. Es decir, eso fueron ingentes cantidades de dinero las que a través del canon de vertidos las confederaciones hidrográficas fueron ingresando. Pero el canon de vertidos planteaba un problema, y es que el canon de vertidos era un recurso finalista, de tal manera que todo lo que se obtuviese por el concepto canon de vertidos existía la obligación teórica de reinvertirlo en el propio cauce, en el medio receptor del vertido. Eso llevaba muchas veces a la idea de que, o podía llevar, y de hecho en ocasiones llevó y se planteó en procesos judiciales, a que, bueno, pues quien tenía una autorización de vertido decía, yo pago el canon de vertidos, que el dinero que yo pago del canon de vertidos, la Confederación Hidrográfica, la administración, lo invierta en el cauce para corregir los problemas que causa mi vertido. De tal manera que el particular, el autorizado, el que vertía, decía, yo no depuro, ¿por qué voy a depurar? Que depure la administración con mi dinero. Y eso por un lado. Por otra parte, también existía la posibilidad de que se exigiese la inversión del canon de vertidos en el cauce del que se obtenía el canon de vertidos. Si una empresa vierte en el río Nalón, el importe del canon de vertidos pagado por esa empresa debía reinvertirse en la mejora del río Nalón. Eso podría estar muy bien para algunas confederaciones, además, a lo mejor en el que solo son confederaciones hidrográficas de una única cuenca. La Confederación del Duero reinvierte en el río Duero y en los afluentes del Duero y en todo caso en la cuenca del Duero. Pero la Confederación Hidrográfica del Norte tiene dentro de su ámbito territorial al río Miño, pero también al Bidasoa. Lo que obtengo en el Bidasoa no podría teóricamente reinvertirlo en el río Miño. Eso planteó graves problemas respecto de la utilización del canon de vertidos y afortunadamente resueltos a través de sentencias en las que, bueno, con el disfraz de que es una cuenca, bueno, en que los ríos están interconexionados, son cuencas muy próximas, en fin, dibujos jurídicos que permitieron salir de ese pequeño o de ese gran atolladero por una parte. El canon de vertidos planteaba otro problema, y es que desde el mismo instante en que se empezó a comprobar que eso generaba ingresos importantes para algunas administraciones, las confederaciones hidrográficas en concreto, bueno, pues en los procesos de transferencias a las comunidades autónomas en materia de abastecimiento y saneamiento, las comunidades autónomas se inventaron cánones similares, parecidos, cuando no iguales, al canon de vertidos. De tal manera que al final sobre el ciudadano gravaba una doble imposición, la imposición autonómica como consecuencia del canon de saneamiento y la imposición del Estado a través de la Confederación Hidrográfica por el canon de vertidos. Por lo tanto, esa doble imposición llevó a que a la hora de corregir y evitar la doble imposición, lo que siempre ocurrió es que eso iba en detrimento del canon de vertidos, sistemáticamente. Las comunidades autónomas, como administración más próxima al ciudadano, cobraban su canon de saneamiento y el canon de vertidos se veía obligado a verse rebajado en la cuantía cobrada por la propia comunidad autónoma. Por lo cual yo creo que esas dos consecuencias, el traspaso competencial, las dificultades jurídico-prácticas que planteaba el canon de vertidos, lleva a la configuración de un nuevo concepto de canon de vertidos que, aun cuando en esencia y la definición cambie muy poco, sí cambia el concepto. En el sentido de que con la creación del canon de control, el recurso deja de ser tan finalista, de tal manera que ya no se habla solo de la mejora y protección del medio receptor, del cauce sobre el que se vierte el residuo, sino que se habla del estudio, del control de la cuenca, de tal manera que en el concepto control y en el concepto estudio puedes meter absolutamente todo lo que tú quieras. Y en cualquier caso, si la ley del 99 sí deja muy claro que ese canon de control no tiene absolutamente nada que ver con los cánones de saneamiento establecidos por las comunidades autónomas.
y que esos cánones de saneamiento, como ocurre en el caso de Asturias, también son recursos finalistas y van destinados a sufragar o a financiar los costes que conllevan las depuradoras. En el caso de Asturias, el canon de saneamiento se creó fundamentalmente, no, ni fundamentalmente, esencialmente y exclusivamente para financiar los costes de las depuradoras de la zona central de Asturias, Frieres, Ibañez y los grandes colectores que recogen las aguas residuales en el caudal y en el nado. Entonces, el canon de vertidos. Cambia el concepto, se amplía las posibilidades de inversión del canon de vertidos y al mismo tiempo se cambian los mecanismos, se cambian radicalmente los mecanismos para la fijación del canon de vertidos. El canon de vertidos en su momento, en la ley del 85, era este volumen de vertido multiplicado por 500.000 pesetas el valor de la unidad de contaminación. Solo un ingeniero de caminos podía determinar cuál era la unidad de contaminación, porque eso no lo entendía nadie. ¿Es el famoso coeficiente K? El coeficiente K. Solo un ingeniero de caminos, y un ingeniero de caminos muy importante podía determinar cuál era el valor del coeficiente K. Bueno, pues ahora, en lugar de un ingeniero de caminos va a haber que acudir a un biólogo, porque si no va a ser imposible determinar cuál va a ser el canon de control. Pero bueno, digamos que los parámetros están mucho más objetivados. Volumen por un precio por metro cúbico, y es un precio, el metro cúbico son 0,000 no sé qué euros, debe ser, no son 8 o 10 pesetas el metro cúbico de agua residual urbana y 10 pesetas de las antiguas pesetas el metro cúbico de agua residual industrial, corregido a partir de unos coeficientes, pero que están perfectamente establecidos en el Reglamento de Dominio Público, y se objetiviza más la fijación de la cuantía del canon, de tal manera que Pelayo puede tener más complicado el ganar pleitos con el tema del canon de vertidos, pero solo un poco más complicado. Yo desde luego no le voy a dar el truco para ganarlo, pero bueno, tampoco se lo di en su momento, y así todo fue, yo creo que el único que consiguió ganar todos los pleitos del canon de vertidos que llevaba, absolutamente todos. Por eso por la diferencia del coeficiente K, insisto. Eso el impartió el maestro Víctor Manuel Fernández Alonso. El coeficiente K era fundamental, y una piscifactoría también es fundamental. Pero esas fueron las modificaciones del año 99. A partir de ahí ha habido otras modificaciones posteriores de la ley de aguas, que ha ido, bueno, pues en el año 2001 se elabora el texto refundido que incorpora la ley del 85 y el texto del 99. Y ese texto refundido ha sido también puntualmente modificado por normas distintas. En el año 2001, y casi siempre aprovechando las famosas leyes de medidas urgentes fiscales, administrativas y de orden social, las leyes de acompañamiento a los presupuestos, llevan las modificaciones de la ley de agua. Tradicionalmente ha sido así hasta el año 2003. Entonces, en el año 2001, en la ley de 27 de diciembre, se modifica la ley de aguas en un apartado concreto, que era respecto de las sociedades estatales. Las sociedades estatales, que vienen a ser una forma de escapar de la ley de contratos del Estado, bueno, pues se modifican para que puedan no solo ejecutar obras, sino comprar infraestructuras ya construidas para incorporarlas como al patrimonio de obras hidráulicas, ¿no? En julio de 2002, con la Ley de Prevención y Control Integrados de la Comunicación, de la Contaminación, también se produce una modificación, yo creo que importante sobre el tema del canon de vertidos, en la medida en que en las autorizaciones de vertido, en la medida en que en esa Ley de Control Integrado de la Contaminación se crean las autorizaciones ambientales integradas, autorización ambiental integrada. Y entonces, estas autorizaciones ambientales integradas son una maravilla, porque son competencia de las comunidades autónomas. Es decir, hay una serie de actividades industriales, básicamente son actividades industriales. Por ejemplo, lecherías, por ejemplo, la central lechera, o Aceralia, o papelera del Nervión o Esniace, que son grandes papeleras, industrias de esta naturaleza, pasan a necesitar una autorización ambiental integrada.
de tal manera que ninguna de esas actividades necesitaría una autorización de vertidos otorgada por la Administración, por la Confederación Hidrográfica, sino que, dependiendo del lugar en que se localice la industria, esa industria va a necesitar esa autorización otorgada por la comunidad autónoma. La autorización de vertidos desaparece y se incorpora a la autorización ambiental integrada, se incorpora a partir o sobre la base de un informe preceptivo y vinculante que otorga la Confederación Hidrográfica, que elabora la Confederación Hidrográfica. La autorización desaparece y se integra por vía de informe preceptivo y vinculante. Sin que eso suponga, y ya veremos a ver cómo se engancha eso, sin que eso suponga que la Confederación Hidrográfica pierda ni la posibilidad de control, inspección, vigilancia y sanción del incumplimiento de ese informe, del contenido de ese informe incorporado a la autorización integral, ni pierda tampoco la posibilidad de cobrar el canon de control de vertidos. Por lo tanto, es una autorización otorgada por una comunidad autónoma en la que sobre cuyo control la Confederación Hidrográfica, la Administración del Estado, va a tener una competencia importante y sustancial, hasta el extremo de que un informe de la Confederación Hidrográfica del Norte negativo respecto de cómo se esté produciendo ese vertido obligaría a la comunidad autónoma a la revocación de la autorización que a la propia comunidad autónoma ha otorgado. Pero se va a llevar alguna parte de ese dinero que va a recaudar la comunidad autónoma. No, el canon de control es Confederación Hidrográfica. No, en el caso de la autorización integrada, la autorización integrada, sabe Dios de qué va a ir integrada, porque se establecerá un canon de saneamiento que cobrará la comunidad autónoma y habrá un canon de control de vertidos que cobrará la Confederación Hidrográfica. O sea, que no va a perder dentro de esa autorización. La Administración del Estado, en principio, ahí no va a perder nada. Ahí no va a perder nada. El canon de control nada tiene que ver con los cánones autonómicos que existen prácticamente en toda España, excepto en Cataluña. Pero bueno, luego os comento el tema catalán, que eso tiene también su miga en cuanto a ese aspecto, al aspecto del canon de control. En la ley de diciembre de 2003, también la misma, de medidas fiscales, administrativas y orden social, del año 2003, se produce otra modificación importante, muy importante, porque con esa ley de diciembre de 2003 se aprovecha para incorporar al derecho español, para incorporar una directiva comunitaria ya del año 2000, y se aprovecha para incorporarla ahí, justo 3 días antes de que venciese el plazo que tenían los Estados miembros para cumplir todo lo que la directiva decía. A 31 de diciembre de 2003 tenían que estar constituidos las demarcaciones hidrográficas, los nuevos consejos del agua, nuevo consejo de la demarcación. Tenían que estar absolutamente redistribuidas y reorganizadas las confederaciones hidrográficas, y sin embargo, justo 3 días antes es cuando se incorpora al derecho español la directiva comunitaria, que es la que obliga a todo eso. Con lo cual, a partir de ahí, la Comunidad Europea está preguntando, ya lleva tiempo preguntando, qué está haciendo España respecto de eso, pero bueno, no se ha hecho todavía y en principio va para abajo. Pero bueno, esa directiva del año 2003, como digo, crea las demarcaciones hidrográficas. Y eso es un concepto distinto del de cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la demarcación hidrográfica no es solo el territorio, porque siempre estamos hablando de territorios, no estamos hablando de órganos, sino que estamos hablando de territorios. Es el territorio de un río, la cuenca afectada, las aguas vertientes de un río, hasta su desembocadura en el mar, y las aguas marinas que rodean o próximas, inmediatas a esa desembocadura. Es decir, la demarcación hidrográfica es agua continental y agua marina. Sin embargo, en la transposición de la directiva comunitaria
aprovechando esa incorporación al derecho interno, no se toca el concepto de confederación hidrográfica, no se toca el concepto de organismo de cuenca. Y tenemos un organismo de cuenca cuya razón de ser, cuya existencia se justifica en una cuenca hidrográfica, que es justo hasta la desembocadura, que es justo hasta que el agua sin sal se mezcla con el agua marina. Hasta ahí llega, digamos, el territorio, competencia de una confederación hidrográfica. Sin embargo, la demarcación hidrográfica sí, es otra cosa distinta, es el agua continental, pero también el agua marina. Con lo cual ahí hay, en principio, un pequeño conflicto que veremos también a ver cómo se resuelve, porque eso está todavía, hoy por hoy, sin resolverse. Está todavía en proceso de delimitar las demarcaciones hidrográficas y eso, en el caso de este país, no va a ser fácil, porque, por ejemplo, el Duero no tiene mar español, el Tajo tampoco. Es agua portuguesa, de tal manera, y ahí está, y el Nivelle y el Guadiana, pero el Guadiana sí tiene una parte de aguas territoriales españolas, y el Miño igual, con lo cual puedes crear una demarcación hidrográfica haciendo un dibujo, aun cuando tenga que tener también una parte internacional. La dirección, el Bidasoa y el Nive y el Nivelle, que se tocan en Francia. Eso no lo sabéis vosotros, claro. No debería haberlo mencionado. No debería haberlo dicho. Se me escapó. Eso se me escapó. Entonces, eso va a plantear problemas a la hora de la delimitación de las demarcaciones hidrográficas, porque, bueno, a eso hay que sumar también las transferencias a las comunidades autónomas. De tal manera que habrá un montón de demarcaciones hidrográficas más que organismos de cuenca, porque lo que sí es intención, por lo que puedo conocer de este tema, sí es intención mantener tal como están los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas, mantenerlos como están, integrando las demarcaciones hidrográficas e integrando los órganos propios de esas demarcaciones hidrográficas, que son los comités de autoridades, que suena muy rimbombante, y el Consejo de la Demarcación, que viene a sustituir al Consejo del Agua de la Cuenca. El Comité de Autoridades o el Consejo de Autoridades, ¿cómo lo llaman? Sí, el Consejo de Autoridades. Son órganos nuevos, el Consejo de la Demarcación, que sustituirá a los consejos del agua. Y el Comité de Autoridades son nuevos, son conceptos nuevos, son órganos nuevos que pasarán a incorporarse como órganos de las confederaciones hidrográficas, en los que están participando directamente las comunidades autónomas. En las cuencas intercomunitarias, es decir, la competencia del Estado, ahí pasan a integrarse a ese Consejo de Autoridades o Comité de Autoridades, pasan a incorporarse todos los representantes de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, de administración local también. Estas son desde el punto de vista organizativo, que está hoy por hoy sin resolver todavía, está sin resolverse, está en proceso de elaboración de los decretos correspondientes para modificar toda la estructura orgánica de las confederaciones hidrográficas, y junto a esas modificaciones que supone la incorporación al derecho español de la directiva comunitaria, hay más cosas. Y hay más cosas que sí, fundamentalmente, insisten en la perspectiva ecológica. Hemos pasado de una ley de aguas hecha por y para ingenieros de caminos a una ley de aguas hecha por y para biólogos, de tal manera que bueno, pues es una cosa, el cambio es muy importante en 20 años, ¿no? La ley de 2003 establece o crea conceptos novedosos, conceptos nuevos, que sobre todo van dirigidos a la planificación. Por primera vez se habla de zonas protegidas, dominio público hidráulico y zona protegida. Bueno, pues resulta que son ríos o tramos de ríos que hoy por hoy están, en los que hemos conseguido no meter la mano, es decir, que no están intocados, no están pisados por el hombre, no hay huella, bueno, no sé dónde vamos a encontrar eso, no sé dónde lo encontraremos, pero es probable que alguna zona exista. Bueno, pues
esas zonas protegidas, si efectivamente se lleva a la práctica y se cumple lo que la Ley de Aguas dice, que veremos, porque luego vienen las competencias autonómicas, permanecerían intocadas y destinadas a dos cosas: a la protección ambiental en general y, ojo, son reservas por si acaso necesitamos el agua, la sequía. Es decir, en periodos de sequía se inventen este tipo de fórmulas. No, zona protegida, muy bien, seguirá viviendo la rana verde, pero ojo, eso ahí está especialmente protegido, no se puede tocar por si acaso lo necesitamos. Es decir, es una perspectiva nueva. Esto con la ley del 85, una zona protegida sería inmediatamente hormigonada para que el agua no se vaya. Ahora no se deja tocar, ¿no? Lo cual no deja de ser importante, sí. Se modifica también la ley toda la elaboración, todo el proceso de elaboración de los planes hidrológicos, fomentando la participación y acortando los plazos en la elaboración y la revisión de las de la elaboración de los planes hidrológicos, que costó tantísimo trabajo hacer y que, bueno, pues en la práctica han servido para bien poco, únicamente para definir los caudales ecológicos. La verdad es que bien poco, ¿no? Pero bueno, del plan hidrológico dijese que el caudal ecológico en este río era de 5 litros por segundo, bueno, pues impedía, por ejemplo, los aprovechamientos hidroeléctricos, que el cauce del río quedase seco, cosa que tradicionalmente lo hemos visto, ¿no? Si vas a pescar por ahí en algunas zonas, todavía sigues viendo cauces completamente secos. Son los aprovechamientos hidroeléctricos. En la reforma del 2003 se demanializan dos cosas. Se demanializan dos cosas. Por un lado, las aguas desaladas, la desalación, que ya en la reforma del 99 se habían incorporado a la Ley de Aguas, pero no se habían declarado dominio público, no se entendían como dominio público, sino simplemente se permitía la utilización de las aguas desaladas para abastecimiento propio o para abastecimiento de quien la quisiese, pero no se declaraban dominio público hidráulico. Y las aguas reutilizadas, es decir, las aguas procedentes de un vertido que podían ser reutilizadas, se convierten en aguas también de dominio público hidráulico. Y eso tiene su importancia, quizá no tanto en la cuenca norte, pero sí en el Mediterráneo, por ejemplo. Tal vez la declaración de dominio público de las aguas reutilizadas haya sido como consecuencia de la proliferación de los campos de golf. Yo estoy convencido de que alguna importancia tiene que tener eso. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos veían el cielo abierto cuando les decían vamos a poner un campo de golf aquí en tu término municipal, pero necesitamos tus aguas residuales y yo pongo la depuradora y yo pongo el campo de golf, ponía la depuradora, para poder utilizar el agua residual de las tuberías municipales para poder utilizarla como riego, para regar. Eso plantea problemas importantes, muy importantes, porque el agua que sale de las tuberías municipales, depurada o no, al final va a parar a un cauce, al que sea, y tarde o temprano termina depurada, aunque solo sea al cabo de 1 kilómetro, 2 kilómetros, la oxigenación, 1000 cosas, el agua termina siendo no pura y cristalina, pero bueno, sí tiene cierta utilidad, ¿no? Mientras que si ya directamente del tubo de salida de la tubería municipal te la llevan para regar un campo de golf, ese agua ya no vuelve al dominio público. Se utiliza por otros particulares, generalmente empresas destinadas o dedicadas a la explotación de campos de golf. Quizá eso es una de las razones que hayan llevado fundamentalmente, quiero pensar que ha sido eso, lo que ha llevado a la demanialización de las aguas reutilizadas, de tal manera que para utilizar el agua que sale de la tubería municipal, de los desagües municipales, para utilizar el agua, ese tipo de agua, necesites una concesión. Eso es importante. Y son dos aspectos muy importantes, ese y el de la desalación. Porque la desalación, en el año 2003,
se define como dominio público hidráulico el agua desalada desde el mismo momento en que se incorpora, ojo con eso, desde que se incorpora a un cauce público, a algo que ya sea de dominio público. Eso va a cambiar posteriormente, va a cambiar, cambió hace mes y medio, pero ya por lo menos tenía ese concepto de agua de manera, ¿no? Pero solo cuando se incorporaba a un elemento de dominio público, a un cauce público. Solo a partir de ahí. Bien, la última modificación importante de la Ley de Aguas ha sido ahora en fecha bien reciente, en junio de 2005, la que comentaba, en junio de 2005. Ahí vuelve otra vez a hablarse de la demanialización de las aguas depuradas, de las aguas desalinizadas, no ya desde que se incorpora al dominio público, como un elemento más, como agua más en el dominio público, sino simplemente el concepto de desalación. El agua desalada, punto. Eso es dominio público. No hace falta ni que esté ni que no esté incorporada al dominio público. Es el agua desalada, es dominio público hidráulico. De tal manera que tú no puedes hacer nada, puedes poner una depuradora, pero no puedes hacer nada con ese agua si no tienes una concesión para utilizar ese agua. Pondrás la depuradora y tendrás el agua depurada dentro de la depuradora, pero no la puedes sacar sin que tengas una concesión. Evidentemente eso está hecho como consecuencia, porque esta ley del 2005 lo que hace es fundamentalmente modificar el plan hidrológico. El plan hidrológico para cargarse el trasvase del Ebro, continuar en la política de no ejecutar el trasvase del Ebro y otros trasvases que estaban previstos en el plan hidrológico, y optar por la desalación y optar por la reutilización de las aguas. En esta ley de junio es un catálogo de obras, es un catálogo de obras, pero es un catálogo de obras importante. ¿Por qué? Porque cambia la perspectiva completa del plan hidrológico. El plan hidrológico estaba hecho desde la perspectiva del ingeniero de caminos. Hay que hormigonarlo todo, desde Cataluña hasta Andalucía, hay que hormigonarlo todo y meter el agua entre dos paredes de hormigón. Yo no sé si es bueno o es malo, no lo sé, no lo sé, no soy técnico, no lo sé. Pero la perspectiva cambia, no se trata de hormigonar nada, se trata de sacar el agua de donde la haya. Y entonces el catálogo de obras previsto en esta ley del año 2005, de junio, que modifica el plan hidrológico, ya no va tanto ya no va dirigida a la ejecución de nuevas obras hidráulicas, sino que va dirigida a la reparación, a la ejecución definitiva de muchas obras hidráulicas que en su momento quedaron paradas y ahí estaban, o que una vez ejecutadas no se ha invertido absolutamente nada en la conservación y mantenimiento de esas obras hidráulicas. El 15, el 20% del agua que en este país se utiliza es agua que se pierde por las tuberías. Y eso lo vemos todos los días. Cada vez que hay una fuga, bueno, pues nos llama la atención. Pero es que hay fugas que son permanentes, pero permanentes. Y entonces, por ejemplo, Pola de Lena, el ayuntamiento de Pola de Lena tiene una traída como tienen todos los ayuntamientos. Bueno, pues las tuberías de Pola de Lena, que pasan por debajo de la autopista, están permanentemente soltando agua, pero soltándola permanentemente, y es un río de agua el que baja. Y dice, bueno, ¿qué pasa con ese agua? No pasa nada, se estropea, se pierde. Tienes una obra hidráulica que, bueno, puedes mantener perfectamente o deberías mantenerla y sin embargo no lo haces, el agua se pierde. Te llevas más del embalse, el embalse embalsa más, el cauce del río se queda... Todo es una cadena. Entonces, las obras previstas en sustitución de las inicialmente incorporadas al plan hidrológico van de una manera importante dirigidas en esa dirección precisamente, de reutilizar el agua, desalar el agua, corregir esos defectos en las obras hidráulicas y además incorpora algo importante, muy importante respecto de las obras hidráulicas. Y es la necesidad, la obligación por parte de la Administración, en el momento en que declare una obra de interés general, para que la Administración del Estado pueda ejecutar y ejecute una obra de interés general, tiene que estar perfectamente justificada
la necesidad de la obra y además, y eso lo vamos a pagar todos, y además el cómo se recuperan los costes de la obra. Es decir, no se va a ejecutar la obra de saneamiento del río Caudal, no se debería ejecutar, si hubiese que hacerla en este momento, no se ejecutaría si no estuviese previsto cómo la administración del Estado va a recuperar el dinero que invierte en la obra de saneamiento del río Caudal. Las obras de saneamiento del río Caudal se han hecho con fondos europeos, tanto los colectores como las depuradoras, y de ahí no se recupera nada, 0 pesetas, nada. Mientras que cualquier obra hidráulica que en este momento se quiera ejecutar o se vaya a ejecutar, tiene que estar justificada la necesidad de la obra, que técnicamente evidentemente es posible, y además cómo se recuperan los costes. De tal manera que eso va a repercutir sobre el bolsillo de todos. Cualquier obra hidráulica que se haga, cualquier obra de saneamiento que se haga, la vamos a pagar todos, evidentemente, vía impuestos, vía, abro comillas, contribuciones especiales, cierro comillas, o conceptos similares, pero desde luego eso tiene que estar perfectamente previsto. Pues esas son las modificaciones más importantes que ha habido hasta el momento, creo, más importantes. Queda fundamentalmente una modificación sustancial que va a ser la de la reorganización administrativa y funcional de los organismos de cuenca, de las confederaciones hidrográficas, las demarcaciones territoriales, y el cómo se engarza eso va a ser un trabajo teóricamente importante y posiblemente divertido, porque no puedes hacerlo solo, además, tienes que hacerlo con Francia, tienes que hacerlo con Portugal, eso puede ser muy interesante, ¿no? Pero el fijar las demarcaciones hidrográficas, yo sí sé, creo, por dónde van en este momento los tiros en la administración. La Confederación Hidrográfica, sobre todo con el tema de la Confederación Hidrográfica del Norte, es más que probable que lo que ocurra sea que la Confederación Hidrográfica del Norte quede limitada a Asturias y Cantabria. A Asturias, en un momento determinado, se producirá también el proceso de transferencias a la comunidad autónoma, de tal manera que el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica, de la demarcación territorial y de la Confederación Hidrográfica, bueno, se va a ver absolutamente cortado, ¿no? El País Vasco, por tener su propia demarcación hidrográfica, no va a desaparecer. No va a desaparecer porque, bueno, algo queda. Va a quedar el Miño se transfiere, el Miño se desgaja de la Confederación, de tal manera que habrá que crear una confederación nueva, una demarcación territorial nueva, simplemente porque es un río internacional. Y entonces va a haber que hacerlo. Quedará Asturias desde la ría de Leo hasta la frontera entre Cantabria y el País Vasco. No sé cómo se llama esa. Hay un peñón, un cabo, algo así. Pues te lo digo ahora mismo. Así de fácil. Curioso, ¿no? Por eso. No. Por ahí. No, es la punta del no sé cómo se llama, hombre. Bueno, lo vemos porque debe estar por aquí. Bueno, entre Cantabria y el País Vasco, a partir de ahí, y al mismo tiempo recogiendo incluyendo también lo poco que queda el resto de los dos ríos franceses, o también franceses, que compartimos con Francia, el Nive y el Nivelle, cuya existencia desconocíais. Desde luego, yo me trato con cualquiera. ¿Qué ignorancia? El Nive y el Nivelle, no empecemos a compararnos. Yo te sé decir que son ríos que compartimos con el país francés, de Villefranche, justo en la frontera. Entran directamente, desembocan en Francia. Entonces, bueno, pues hay una parte del cauce es español, y entonces esa parte del cauce, si no se opta por unirlo a la parte española del Garona,
de la cuenca del Garona, si no se opta por esa fórmula... parte de la que ahora nosotros? Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, tú. Es un fenómeno internacional. Ah, pues hoy habéis aprendido más de lo necesario. No, el Garona el Garona ocurre como con el... ¿Cuál es el que entra en Portugal y vuelve a salir? ¿El Guadiana o el Guadalquivir? ¿Cuál es? El Guadiana. El Guadiana entra en Portugal y vuelve otra vez aquí, ¿no? Bueno, pues el Garona ocurre por tanto. Entra en España y vuelve otra vez a Francia, ¿no? Pues esto es todo. Compañeros, una cosa, a vuestra disposición. El plan hidrológico, el del PP, el plan hidrológico modificado por el PSOE, ¿qué opinión te merece? Tanto la forma en que se hizo desde el punto de vista de jerarquía de las fuentes y desde el punto de vista técnico-jurídico de la... Vamos a ver. Técnicamente desconozco si la desalación es una alternativa a llevarse el agua del Ebro y llevarla al sur, ¿no? Yo sí recuerdo hace ya muchos años cuando Alfonso Guerra decía que la solución a la sequía de Andalucía estaba en llevarse el agua de aquí a Andalucía. En barco. Incluso me consta que se hicieron estudios para ver la posibilidad de subir el agua a Pajares. Es decir, es evidente que bueno, pues a lo largo del tiempo han compartido cosas, ¿no? Han compartido cosas y conceptos tanto el PSOE como el PP. Es cierto, y yo lo tengo muy claro, que la política del PP respecto del agua ha sido hasta ahora mismo una política de hormigón más que de agua, de hormigón, que también ha compartido con el PSOE. La política de hormigón fue la que se siguió en Francia hace 500 años, ¿no? Pues posiblemente. Pues está atravesada por canales a base de hormigón. Posiblemente. No tenían hormigón, pero lo hicieron de otra manera. Es decir, posiblemente. Pero aquí ni eso se ha hecho. Pero aquí ni eso se ha hecho. Eso. La serie es plana y esto es... Claro, la geografía es distinta y las condiciones de los ríos son muy distintos. Son ríos mucho más cortos en general y es otra cosa. No hay ninguna comparación con el Ródano, con la Garona. No hay un Ródano. Entonces eso difícilmente tiene solución por ahí. Sí es cierto, y en ese sentido sí comparto la filosofía, sí es cierto que invertir en obras hidráulicas, por el simple hecho de hacer obras hidráulicas, sirve para bien poco, para muy poco. Puedes hacer una obra hidráulica que te lleve el agua desde Asturias hasta Málaga, pero si esa obra hidráulica no va acompañada de una gestión absolutamente brillante de esa obra hidráulica, tienes obra hidráulica para 30 años, no te dura más. De tal manera que la experiencia, a mí me dice, la experiencia desde el año 85, con la ley de aguas del 85, me dice que esa no es una política excesivamente correcta, o no lo suficientemente correcta. No se puede perder el enfoque ecológico, y eso es importante. Es importante porque es lo que sí hace en este caso la alternativa al plan hidrológico, ¿no? El enfoque ecológico. ¿Será suficiente la desalación? No lo sé, pero si la desalación lo unimos a corregir los defectos que en este momento tienen las infraestructuras que ya existen, bueno, pues eso ayudará un poco. La reutilización de las aguas, pues también ayuda. ¿Por qué no? Puede ayudar. No sé si será suficiente o no, eso no lo sé. Pero parece ser que el coste de una desalación. La desalación... Es equivalente, o sea, por yo tengo entendido que el coste de las desaladoras necesarias para abastecer de agua al sur es equivalente al coste del hormigón al que tú te refieres. Sin embargo, las desaladoras que se van a poner parece que van a tener una vida superior a 10 años. Cuando el hormigón pues sería pues, mucho más duradero, ¿no? ¿Eso sí? Todo es, no lo sé, yo no sé si una depuradora tiene la misma vida útil o la también. Yo lo que sí sé en Canarias lo saben muy bien. En Canarias lo saben muy bien. Lo saben muy bien, son 10 años. Son 10 años. Reconocido por Narbona, por la ministra, son 10 años de vida de... Lo que sí hay es que, bueno, pues hay otras experiencias en otros sitios donde parece que la desalación funciona. Es decir, en Israel por lo visto funciona a base de desalación.
y funciona. Quiero decir, yo creo que el concepto, con lo que no se puede poner en los dos platillos de la balanza, no se puede poner exclusivamente hormigón, desaladoras. No se puede, porque no puedes comparar la obra del hormigón, no puedes compararlo con la depuradora. Es más, hay más cosas con la depuradora, con la desaladora. Si la desaladora no va acompañada de la mejora, conservación y mantenimiento de las obras hidráulicas, si la desaladora no va acompañada de la reutilización de las aguas, y si la desaladora no va acompañada de un uso racional del agua, nada servirá de nada, evidentemente. Nada servirá de nada. Si no somos capaces de cerrar el grifo de la ducha mientras nos estamos enjabonando la cabeza, malo. Malo. Eso es básico y fundamental si queremos que realmente la desaladora sirva para algo, porque evidentemente si tú tienes un grifo abierto todo el día, no hay desaladora que lo soporte. Pero es que tampoco hay obra hidráulica que lo soporte, porque cada vez necesitarás más obra hidráulica y los canales no los puedes cambiar de sitio. Te llevas el agua de aquí hoy porque la hay, pero es que mañana vas a tener que traer el agua aquí para poder llevártela, porque si no, no la va a haber. Cosa que está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y entonces, como está ocurriendo, pues algo hay que hacer. Yo no sé si esa es la dirección adecuada o no, no lo sé. Pero yo sí tengo el convencimiento de que todo eso va unido. Es decir, tú no puedes poner, lo que os decía, en la balanza esas dos cosas y a ver, ¿qué prefieres? ¿Qué pesa más? ¿Esto o esto? No. La desaladora exige muchas más cosas y exige, evidentemente, un cambio de cultura y un cambio de política, pero un cambio de política radical. Y desde el punto de vista de la jerarquía de las normas, tiene un real decreto ley que bueno, modifica una ley aprobada por la mayoría parlamentaria y todo eso. Ahora París, ¿vale? Ahora París, o sea, es perfectamente legal. Eso no, desde el punto de vista jurídico, eso no plantea absolutamente ningún problema. Sí, por eso tiene que ser. Y punto, no plantea absolutamente ningún problema. Y además lo pone a parir, sí. Es una cosa solucionante, eso sí. Sí, es divertido. Del 2004, cuando llegó Zapatero, lo primero que hizo, eso y lo de la guerra de Irak. Esa fue la primera modificación del plan hidrológico, sí. Sí, a continuación. Pero eso es divertidísimo, la cuestión de motivos, bueno, los pone a parir. No, las competencias del Principado, cuando... No hay un plazo. No hay un plazo. Sí. ¿Se supone que asumirá todo el tema de control, inspección y tal, o no? ¿Qué competencias asumirá? Bueno, el Principado asumirá las competencias propias de una comunidad autónoma en sus aguas territoriales, es decir, las aguas intracomunitarias. Son todas, pero no son todas. ¿Cuáles son las que...? Hombre, tenemos una duda, quiero recordar, no sé si es el Narcea, tenemos ahí una pequeña duda. ¿Narcea no va a tener Asturias? No sé si tiene 16 metros o no. Pero bueno, eso... No, el Nalón. Pero... El punto de desarrollo. Eso es la... Coincide el río ahí. Es un río asturiano. Coincide con nuestra ilustre diputada del PSOE, ¿cómo se llama? Con la diputada del PSOE, hombre. Ana Rosa. No. María Luisa, con la misma María Luisa, en que el nalón nace en la nalona, y eso está en Asturias, pero ya creo que ya lo tenemos resuelto, pero en cualquier caso, porque ya nos ocupamos de resolverlo, para eso está la Confederación Hidrográfica y demás. Pero en cualquier caso... El que es el Sella. El Sella nace en León, en la Consella. Eso está claro. Eso es un río... Eso sí es un río... El Sella efectivamente es un río internacional, ¿no? Pero el nalón... El nalón... Depende de cómo mires el nalón. ¿No? Una cuenca hidrográfica es el río importante, que este es el nalón, el cauce principal. Y luego tiene sus afluentes,
por aquí, mire usted qué tontería. Y da la casualidad de que uno de estos afluentes nace en León. ¡Qué bobada! Mire usted qué bobada, pero ya nos encargamos de resolverlo. Este afluente ya nace en Asturias. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? Bueno, Una invasión. no, nace en Asturias porque, claro, las rayas que Instituto Geodésico del no sé cuánto Geodésico. pinta son rayas rectas entre los distintos puntos geodésicos, ¿no? Entonces ya la hicimos a pie y ya la dibujamos un Sí, otro geodésico para... y entonces, bueno, pues ya la corrimos un poquitín, ¿no? De tal manera que, bueno, el Nalón está claro. Creo que desde hace unos meses está claro que sí es un cuenca asturiana, ¿eh? Y el CAES discurre por Asturias, León, Asturias, Santander. No. Queda algún... Pero es decir, quedaría poco, ¿no?, para la Confederación de Asturias. Queda poco. Sí, queda poco. Y el tema este famoso que hay en el Ayuntamiento de la Confederación con los depósitos, que si quien tiene que conectar el agua es... Bueno, eso tiene poco que ver con la ley de agua, sus sucesivas modificaciones. La cuestión es que la Confederación administra un depósito nuevo, todo fue hecho, y entonces no lo conectó a las medidas generales para la población. Entonces, evidentemente, que como es una obra del Ministerio, tiene que darla ya para poder ser utilizada inmediatamente. Entonces, la Confederación dice que no, que es el Ayuntamiento el que tiene que hacer los enganches. Y que... Claro. Bueno, los depósitos del Cristo, como el envase al Cilorios, como el túnel de Arambo, todo eso son obras que se hacen al amparo de una ley de 1911, que ya llovió, que son obras de auxilios a las corporaciones locales en materia de abastecimiento y saneamiento. Esas son obras que hace la Administración del Estado, a partir que hace la Administración del Estado y que entrega a los ayuntamientos. El proyecto de esa obra en concreto es la construcción de los depósitos. Y construyen los depósitos. Y la Administración del Estado construye los depósitos y le dice al ayuntamiento: mire usted, aquí tiene el depósito funciona, si lo tienen lleno de agua, aquí está lleno de agua. Y le entrega el depósito y el ayuntamiento dice: vale, muy bien, me quedo con el depósito. Y luego descubre que sí, el agua entra, pero que no sale. Pues conéctala. Es decir, la Confederación y la Administración del Estado lo que no le puede decir al ayuntamiento es ni cómo ni cuándo conecta esos depósitos. Los depósitos los conectará el ayuntamiento cuando quiera, los pondrá en servicio cuando quiera. El depósito sirve para lo que es un depósito. Ahora sí hay que ponerle los tubos de enganche, oye, que manden un fontanero. Y como la autoridad minera, ¿no? Que no todavía no tiene los soldados. Claro. En relación con lo que comentabas de las bases de las comunidades autónomas de la gestión de los recursos hidrológicos, etcétera, hace unos meses, creo que el tiempo va un poco rápido, como comentaba, el proyecto de ley que había presentado la Comunidad Autónoma de Aragón, con la gestión que quería hacer específica de los recursos hidrológicos, completamente del Ebro, claro. El agua del Ebro. Hablaban del Pindar, ¿no? El agua. Como de Cantabria también lleva el Pindar, pero es que el Ebro arriba, en Reynosa también. Está pintada, bueno, con la Cantabria, ¿no? Pero es que yo la voy a pintar en Reynosa. En Contigo todo aquí lo mío y ahora eso que te llega a... Y bueno, luego un poco así... Yo creo que esas cosas son lo de siempre, ¿no? El efecto acción-reacción, ¿no? Se habla del trasvase del Ebro. Bueno, pues en Zaragoza organizan un follón porque no, que no, verá usted, que es que el Ebro pasa por Zaragoza Silencio pasar por el Pilar. y él es Zaragoza, ¿no? Y está al lado de la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces, es acción-reacción. Desde la perspectiva jurídica, evidentemente, ese es un río intercomunitario y como tal río intercomunitario es un río con competencia de la Administración del Estado. Eso está no solo claro, está clarísimo, nítido. Es más, una de las modificaciones en junio de este año quizá vaya un poco también en esa dirección. Es decir, las administraciones locales, las comunidades autónomas no tienen posibilidad de oposición a la ejecución de una obra de interés general por ninguna razón. No pueden parar la obra, tienen que adoptar las medidas necesarias para la modificación de los planes, la adaptación de los planes urbanísticos,
Es decir, que ahí también el Estado un poco se blinda. No sé hasta qué punto servirá el blindaje, pero un poco se blinda. Quizá para evitar esos efectos de acción-reacción. Que bueno, eso es el tiempo todo lo cura, ¿no? Pero bueno, sí, pues a lo mejor hay veces que uno agradecería, viviendo en Zaragoza y a los pies del Pilar, agradecería que el cauce del Ebro tuviese un desagüe. A veces lo agradecería. ¿Por qué? Pues porque hace 2 años no se llevó la Virgen del Pilar de milagro. De milagro. Entonces, bueno, pues a veces agradecerían cosas de esas. Es decir, no es que me vaya a llevar el agua, pero coño, cuando tú vengas cargado, pues hombre, que me lleve un poco, tampoco pasa nada, porque no es malo para ti. Lo que pasa es que la salida del agua a lo mejor no estaba bien hecha, porque da la casualidad que estaba hecha después de Zaragoza, con yo por la antes. Es decir, que la obra hidráulica existe, y la posibilidad de trasvasar agua del Ebro en este momento existe sin ningún problema, si la obra está prácticamente hecha. Lo que pasa es que hay que rehacerla porque lleva sin utilizarse años. Y entonces, a lo mejor no está hecha donde debiera. Ese es otro de los problemas. No iba eso. Bueno, antes era en... Bueno, pero este es el trasvase gordo. Claro, este es el trasvase grande, el trasvase de verdad, la obra nueva. Pero que posibilidades de trasvase en este momento del Ebro existen. A la altura de Zaragoza, después de Zaragoza, hay salida desde el Ebro, hay salida que luego enganchas con no sé qué otro río que enganchas por la Comunidad Valenciana y vas enganchando hacia abajo y vas llevando el agua para abajo. Sí existe la posibilidad de hacerlo. Debe quedar una pequeña obra, no sé si a la altura de Valencia o por ahí, no sé exactamente, pero bueno, en el mapa casi lo podríamos ver, ¿no? Dónde falta por hacer, pero la posibilidad de trasvase existe. Antes apuntaste la diferencia de Cataluña respecto a otras comunidades. Pero sí, es verdad. olvidaste comentarlo. El tema de Cataluña. Creo que es el tema de Cataluña, o uno de los temas de Cataluña. Es decir, y va con relación, o es con relación al canon de control de vertidos. Está muy claro en el 99 y está muy claro en el 2003 que el canon de control de vertidos no tiene absolutamente nada que ver con los cánones autonómicos, ¿no? Los cánones de saneamiento autonómicos. Y es más, ni en la ley del 99 ni en la ley de 2003 se prevé la posibilidad de que haya rebajas del canon de control de vertidos por efecto de descontar los cánones de saneamiento de las comunidades autónomas. En esta de junio de 2005 sí se vuelve a incorporar a la ley algo que existía en la del 85, curiosamente, que es la posibilidad de rebajar el importe del canon de control de vertidos para descontar los cánones autonómicos. Porque la ley catalana es la única que prevé la posibilidad de cobrar cánones de saneamiento que no estén específicamente destinados al mantenimiento de obras de depuradoras y de colectores. Es la única. Ese es el caso catalán, ¿no? Entonces, esta ley del 2005, esta modificación que se produce ahora en junio, con la disculpa de modificar el plan hidrológico otra vez, bueno, pues incorpora eso. Te preguntas por qué, y solo cuando ves que en Cataluña efectivamente, no sé si será como consecuencia del tripartito, no sé si será consecuencia de eso, pero bueno, en Cataluña es la única que tiene esa posibilidad, no existe otra posibilidad, aun cuando se prevé que, bueno, puedes hacer convenios con las comunidades autónomas para llegar a algún tipo de acuerdo en la gestión y en el cobro de los cánones, ¿no? Pero es curioso el tema de Cataluña, sí. Esa ley catalana ya es anterior, Sí, es anterior, pero el concepto, prácticamente todas las leyes de saneamiento, como la ley de Asturias, la ley de saneamiento, de todas las comunidades autónomas son prácticamente todas iguales. Solo hay una que es distinta, la catalana. A la hora de copiarse unos a otros, en lugar de ir a copiar a la catalana, son a copiar la que no era. Y entonces, en todas las leyes de saneamiento, todas, se habla del canon de saneamiento destinado a mantener las infraestructuras, las obras de infraestructura, los colectores y las depuradoras. De tal manera que, como ocurría en el caso de Asturias en origen, que luego lo modificaron, en la ley de saneamiento de Asturias,
tú no pagabas el canon de saneamiento, se establecían tramos, pero primero, tú no pagabas el canon de saneamiento si no había una infraestructura de saneamiento. Entonces, en la ley de asturiana había 3 tramos. Uno, donde había sistema de saneamiento, había tubería, colector y depuradora. Ahí pagabas el 100% del importe del canon de saneamiento, estabas conectado. Donde solo había colectores y no había depuradora, en lugar del 100% pagabas el 50%. Y donde estaba en estudio la posibilidad de ejecutar la obra del no sé qué, de saneamiento, en lugar de pagar el 50, pagabas el 20. Mientras que donde no había nada, ni de momento había nada, no se pagaba. Ahora se canon de vertidos. Pagabas el canon de vertido a la Confederación Hidrográfica, pero la Comunidad Autónoma nada. Yo fui secretario en una cooperativa de agua muchos años. Y pagabas el canon de vertido. Claro. Y luego porque hubo sitios donde se instaló el saneamiento gracias a los fondos europeos. Eso es. Y en otro, pero sin saneamiento, se pagaba por una parte canon de vertidos y por otra parte canon de saneamiento. Porque había depuradoras y había obras. Pero eso el Principado lo cambió. Eso el Principado lo cambió. De tal manera que ahora paga todo. Es decir, los tramos desaparecieron. ¿Cómo puede ser que haya todavía municipios de Asturias sin ningún tipo de saneamiento? Hombre, hablan de Begoña, quizás. Begoña, la de ella. no, hombre, entre Begoña y Gracia, la depuradora enorme que hay ahí a las vías de Sella, porque ya habla de dos esa época y la presión, estuvo un montón de tiempo hecha, como lo pusieron en marcha, se estropeó, pero que pasan 200 millones de euros para la casa y sigue mira, el saneamiento de Asturias es muy difícil. es muy complicado. Sí. Hay muchos caseríos dispersos, El núcleo de población. No es como en Castilla, que... Bueno, hermanos, pueblos que se encuentran la gente de pero ¿qué pasa que, vamos a ver, qué pasa que haya caseríos dispersos y nada? Hace 20, 25 años, por lo menos, que se obligó a todas las personas que tenían explotaciones ganaderas a crear las tasas de contención de purines que se hacía yo así y ya venía a hacerlas. Y sigue la gente sin tener la fecha y según están limpiando la plaza, esa navalera... Sí, ya es una competencia municipal. A ver, solo tenéis que pensar... Claro. Tú piensa que hasta hace 5 años, desde el municipio de Ayer hasta Oviedo, hasta Olloniego, no había depurador, no había absolutamente nada. Todos, absolutamente todos, cogían el tubo y al río. Todo, pero todo. Pola de Elena, Mieres, todo. Hasta hace 5 años. Hace 5 años se terminó las obras de los colectores y se instaló y se construyó la depuradora. Depuradora que no está... Sí, claro. Sí, pero si tiene que hacer, las obras de administración, es lo que tiene que hacer la red de saneamiento y tú lo haces. Claro, pero si quieres que tener la red de saneamiento. Claro. Pero puede ocurrir que no, claro, puede ocurrir que no tengan la posibilidad de conectarse a los colectores municipales, Puede ocurrir eso, porque claro, con la construcción del edificio, la construcción del edificio resulta que las tomas o en este caso los sistemas de evacuación están a altura distinta de la conexión municipal, de la tubería municipal, entonces no tienes la posibilidad de conectarte. Aquí en el ayuntamiento lo vieron, Ocurre. concretamente hay zonas en que hay saneamiento, pero hay determinados caseríos que están arriba que no tienen posibilidad de enlazar, que están sin saneamiento. Es un problema que no es Está aquí, al lado de la catedral, pero es que es así. digamos en cielo. No, hombre, en todas partes.
se mejoró. Evidentemente, ¿quién iba a pensar hace 15 años que en el Nalón iba a haber salmones? ¿Quién iba a pensar? Pues los hay. Ya tenemos salmones. Pero es que no, si venía a ver la coña. Uno de los índices, o un índice que es perfecto para medir la calidad del agua, es la presencia de truchas, de nutrias. De nutrias. Yo delante de casa en Cerros tengo nutrias. ¿Qué más puedo hacer? Yo tengo nutrias. Voy a poner un parque temático. Tengo nutrias. Encima coges agua sin autorización y sin concesión. Bueno, amigos, habréis visto que una charla como la de hoy, que parecía pesada, tal y cual, suscitó más preguntas que ninguna en muchos años. En muchos años, o sea, no sé si será por el tema o será por el ponente, o porque cómo lo cuenta, ¿no? Pero desde luego es alucinante. Llevamos casi media hora de preguntas, cosa que nunca pasó en la vida. Será porque no sobra tiempo y porque se hace tiempo para ello. No hay que perder de vista la ley de Montes, la ley de la ten en cuenta que es un... Está claro que el señor Simas es propietario de amplios territorios que tiene intención de repoblar, y tiene ocalitos. Tiene ocalitos. Ocalitos no. El roble es muy bueno, porque da muy buen calor. Bueno, en principio, la próxima jornada será el próximo viernes y será impartida por Alejandro Riera, compañero de Fernando, sobre el tema de extranjería, un tema muy interesante. Alejandro también es otro ponente de los bravos, de los buenos. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Pues qué bien. Pero eso es la única. Igual tenemos hasta dos internautas que nos escuchan. Las cuestiones técnicas están perfectamente resueltas. Yo confiaba en ellos. María no está porque María está camino de China. No, María no. Está y Marta. Bueno, muchas gracias. esto es todo, Yo lo que queráis, no sé más, o sea que hay que hablar de algo, lo vamos a comer para que nos explique el truco del almendruco de donde... En las copas Eso no, ahora puede. No, pero está jodido, yo lo estuve viendo y no es como antes, porque cambia todo, la base imponible y no es... Cambia todo, es mucho más fácil y está más objetivo. Claro, que antes te decía que era claro, que era la contaminación, entonces claro, los pacientes que no contaminan, claro, ahora no te pones allá, simplemente que por narices, el agua, el volumen... Además sobre una base, es decir, tú lo que tienes que hacer es fijar cuál es el objetivo de calidad del medio receptor. ¿Cuál es el objetivo de calidad en este río? Bueno, pues yo quiero que en este río quiero tener agua apta para salmónidos. Bueno, pues si quieres que haya salmones, el agua tiene que estar limpia. Aunque no lo esté, el objetivo es que lo esté. Por lo tanto, no me vale que me digas que es que, en principio, que el agua que sale más limpia que entra. No, está entrando sucia, quieras o no. En cualquier caso, si no me equivoco, las piscifactorías, si no me equivoco, no, me voy a equivocar. No, van como aguas industriales. No, me voy a equivocar. Sí, igual te decía. Igual 1 millón, 2 millones. Y salía más limpia de lo que entraba. No, en ningún caso, es cierto. Eso es lo que decías tú, el abogado del Estado. Eso en ningún caso es cierto. No opinan los jueces no opinan como yo, porque son jueces. Pero, insisto, una depuradora, y cuando queráis traigo un ingeniero que os lo cuente, contamina exactamente lo mismo que un colectivo de 900 habitantes. Una piscifactoría. Tiene un vertido equivalente a un núcleo de población de 900. Los biólogos tampoco, ¿Los jueces opinan eso? Sí, lo que pasa es que depende. No, hombre, es sencillo. Es decir, la contaminación que produce una piscifactoría es una contaminación muy grande por el volumen. Entonces,